Nuestro compañero Luis Teodoro está en una misión especial. Buenas noches. ¿Sabe usted que por más de 10 millones de pesos debe pagar retención en la fuente? Pero, ¿sabe usted qué es la retención en la fuente? ¿Usted sabe cuál es la finalidad de la retención en la fuente? ¿Sabe que por salarios superiores a 4.475.788 pesos deberá usted pagar retención en la fuente para el 2018? ¿Usted sabe cuáles son los elementos de la retención en la fuente? Nuestra periodista Catherine Pulido nos tiene una nota preparada. Todos hablamos de la retención en la fuente, de los conceptos, las bases y tarifas, pero son pocas las personas que se preguntan qué es en sí la retención en la fuente. La creencia general que se tiene es que es un impuesto, algo que es totalmente falso. La retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. El señor Santiago Rojas, actual director de la DIAN, quien fue ministro de Comercio, Industria y Turismo, nos explica sobre el concepto y el origen de la retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo para recaudar impuestos anticipadamente. El efecto sobre los impuestos es que en el momento en que se declaran estos valores podrán ser deducidos del valor total del impuesto. Para las personas no declarantes, la retención en la fuente será un impuesto. Se genera por diversas actividades que la ley cataloga como generadoras de impuestos. La retención en la fuente tiene su origen hacia el año 1961, cuando mediante el decreto 1651 de este año se le dio la potestad al gobierno de establecer la retención a la fuente para los impuestos de renta como un mecanismo de recaudo del impuesto a los inversionistas extranjeros que no tenían residencia en el país, por concepto de dividendos. Posterior a esto, y de forma gradual, se fue adaptando la figura de retención en la fuente a otros impuestos, con el objetivo de obtener anticipadamente el recaudo de los mismos. Los impuestos para los cuales se utiliza esta figura en Colombia son: primero, el impuesto de renta; segundo, el impuesto de ganancias ocasionales; tercero, el impuesto de industria y comercio; y cuarto, el impuesto sobre las rentas, que es el IVA. Objetivos de la retención en la fuente. Este mecanismo tiene como finalidad: primero, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto; segundo, recaudar el impuesto gradualmente, si es posible dentro del mismo ejercicio gravable; tercero, obtener liquidez para cubrir el gasto fiscal; cuarto, facilitar el control por parte de la administración; quinto, prevenir la evasión de impuestos. La retención de la fuente tiene algunos elementos. Los elementos de la retención en la fuente son: el sujeto pasivo, que es la persona que hace el pago y es objeto de retención; el agente de retención, que es la persona o la empresa que aplica o practica la retención; el concepto de retención es el nombre en el que se conoce al hecho económico u operación económica realizada que da origen a la retención porque está sometida a ello. Tarifa de retención. La tarifa de retención es el porcentaje que se le aplica al valor de la operación o a la base de sujeta de retención para determinar el monto o valor que se ha de retener. La base de retención es el valor sobre el cual se aplica la tarifa de retención, es decir, el porcentaje correspondiente. En las respectivas liquidaciones privadas, las personas restarán del impuesto el valor que les haya sido retenido. Si la diferencia resultante es positiva, deberá pagarse dentro de los términos ordinarios señalados por la autoridad fiscal. ¿Quiénes son agentes de retención por los impuestos de renta, remesas y ganancias ocasionales? Son agentes de retención las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones, de jubilación e invalidez.
los consorcios, las comunidades organizadas y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales se deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención correspondiente. Nos surge una inquietud. ¿Las personas naturales son agentes de retención por renta, remesas y ganancias ocasionales? La respuesta es sí, cuando tenga la calidad de comerciante y cuando en el año inmediatamente anterior hayan tenido un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 596.135.000 pesos. Existen algunas personas llamadas autorretenedores. Son autorretenedores los contribuyentes que hayan sido autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como tales. Por lo general, por sus características, los grandes contribuyentes son autorretenedores, aunque no necesariamente, puesto que pueden ser que algunas empresas catalogadas como grandes contribuyentes no sean autorretenedores, y algunas empresas no catalogadas como grandes contribuyentes sean autorretenedores. En todo caso, le corresponde a cada contribuyente catalogado como autorretenedor especificar en las facturas que emita su calidad de autorretenedor. ¿Quiénes son agentes retenedores? El propósito de la retención en la fuente es el recaudo del impuesto dentro del mismo ejercicio gravable en el que se causa. Es en este contexto que aparece la figura de agente de retención, quien debe practicar la retención y revisar si al que se le va a realizar el pago o abono en cuenta por el bien o servicio es sujeto pasivo del impuesto o si el concepto a pagar o abonar se encuentra sujeto a retención. Los agentes retenedores tienen algunas obligaciones. Primero, practicar la retención en la fuente. Segundo, presentar la declaración mensual. Tercero, efectuar el pago de las retenciones en bancos u otras entidades autorizadas por el gobierno. Cuarto, expedir certificados a quienes se les practicó retención. Quinto, constituir y conservar pruebas por un término no inferior a 5 años. Y sexto, suministrar información que soliciten las autoridades fiscales. La población actual en Colombia es de 49.538.564 habitantes. Un total de 192.000 personas se registraron como ocupados formales en toda Colombia entre septiembre y noviembre del 2017. Informa el Ministerio de Trabajo con base de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. El 7% gana más de 4 millones de pesos. Es decir, que todos estos trabajadores colombianos están obligados a pagar retención en la fuente. A continuación le daremos paso a nuestro periodista Hitler Walker, quien nos seguirá informando sobre el tema. En el día de hoy quiero hablarles de un tema muy sensible en Colombia, la retención en la fuente. La retención en la fuente como anticipo de impuesto es de carácter obligatorio y el no pago de este trae o acarrea muchas sanciones. Es por esta razón que los colombianos deberíamos estar informados, pero al parecer no lo estamos. En esta nota quisimos preguntarles qué sabían sobre este tema y esto fue lo que respondieron. Señor, disculpe, ¿usted sabe qué es la retención en la fuente? Nada, amigo, estoy aquí deprisa. Gracias. Bien, mucha gente no lo sabe. Señor, ¿usted sabe qué es la retención en la fuente? No, la verdad. ¿Sabe que si usted no presenta la retención en la fuente, esto se acarrea una sanción? No, amigo, no sé. Gracias. La gente no lo sabe. Escuchemos para ver a los demás, para ver qué dicen. La retención en la fuente es uno de los mecanismos tributarios donde se cobra a los ciudadanos un impuesto por realizar una actividad económica. La reforma tributaria aprobada el año pasado modificó la retención en la fuente en varios aspectos. Uno de ellos fue la erradicación de los beneficios que existían anteriormente para los padres o acudientes que pagaban la educación de sus hijos. Sin embargo, los contribuyentes pueden quedar exentos hasta en un 10% de su ingreso bruto si demuestran que tienen personas a su cargo.
La manera de demostrar que usted tiene personas que dependen económicamente de usted consiste en entregar al empleador una certificación bajo gravedad de juramento donde indique quiénes son las personas a su cargo. Esta certificación no es necesario autenticarla. Para que pueda disfrutar de este beneficio, su ingreso bruto no puede exceder los 10.306.944 pesos por año. Después de haber entrevistado a las personas en la calle, nos dimos cuenta que las personas no conocen cómo presentarla ni las sanciones que tienen no hacerlo. Entrevistamos a Mauricio Cárdenas Santamaría, actual ministro de Hacienda, una persona que conoce mucho del tema. Doctor Mauricio, ¿cómo me le va? Muy bien, Hitler. Nos place tenerlo en este programa. Gracias por la invitación. ¿Nos podría hablar un poco acerca de lo que es la retención en la fuente? Sí, claro. Inicialmente, hablemos sobre el periodo, cada cuánto hay que presentarlo. Esto es un periodo fiscal que se debe presentar una sola declaración de retención en la fuente cuando un agente retenedor o sucursales o agencias deberá presentarse una declaración consolidada. Es decir, si usted como persona natural tiene varios establecimientos, no tiene que presentar uno por cada sucursal que tiene, sino una sola declaración por todo, exacto. Pues si no se practica retención durante el periodo en curso, no es necesario presentar la declaración, según dice el artículo 20 de la ley 1430 del 2010. La declaración en físico o por vía internet, confirma. Doctor, disculpe, ¿y cuál de las dos nos recomienda usted? Las dos son viables. Tú, por ejemplo, puedes presentar las dos, no tienes ningún problema. Pero hoy día estamos en pro de tratar de reducir al máximo el uso del papel. Entonces estamos incentivando al público que utilice la que es vía internet. Es más rápida, te ahorras el tiempo, ahorras papel y ayudamos al medio ambiente. Bueno, continuando con lo que me consultabas, uno también debe consignar el periodo, lo retenido, es decir, la consignación se debe hacer en bancos autorizados. Claro. Dentro de los plazos que se establece el gobierno nacional. O sea, que terceras personas no están ahí. No, tú no puedes decirlo. Simplemente bancos autorizados. Correcto. Bueno, las declaraciones deben presentarse con pago, cuando es requerido con pago. Al expedir certificados por cada año grabable, los agentes retenedores deberán expedir a cada contribuyente un certificado de retención donde conste todas las retenciones que se practicaron en el año grabable. Asalariados o declarantes, el certificado constituye la declaración de renta. En Colombia existen 2 tarifas de retención para servicios y 2 para honorarios, por lo que a veces nos confundimos a la hora de aplicar uno u otra tarifa. Para enredar un poco más las cosas, los criterios para definir qué tarifa aplicar en servicios es lo opuesto a los criterios utilizados para determinar la tarifa aplicable a los honorarios. Cuando el pago se le hace a una persona natural obligada a declarar renta, la tarifa aplicable es de 4%. Cuando el pago se realiza a una persona natural que no está obligada a declarar, la tarifa de retención que se debe aplicar es de 6%. En el caso de los honorarios, según el inciso 3 del artículo 392 del Estatuto Tributario, los pagos percibidos por contribuyentes no obligados a declarar renta están sometidos a retención en la fuente a una tarifa del 10%. En el caso de las personas jurídicas y que por consiguiente son declarantes de renta, la tarifa por honorario será del 11%. Vemos que en el caso de los servicios, para quienes no están obligados a declarar, la tarifa de retención es más alta, 6%, mientras que honorarios, los que no están obligados a declarar, tienen la tarifa más baja, 10%, lo que resulta completamente contrario a los criterios establecidos en el caso de servicios generales. Si el trabajador está vinculado mediante un contrato de servicios, la empresa deberá practicar la retención en la fuente sobre cualquier pago que realice por este concepto.
sin importar su monto, puesto que ni en los honorarios ni en las comisiones existe una base mínima de retención. En el caso del pago de comisiones, es un ingreso gravado con el impuesto a la renta para quien lo percibe y en consecuencia está sometido a la retención en la fuente. Hay que identificar el tipo de relación contractual entre la empresa y el trabajador que recibe la comisión. Si el trabajador está vinculado mediante un contrato de trabajo, las comisiones hacen parte integral del salario, por lo que se incluye dentro de la base sujeta a retención en la fuente por salarios. En este caso, aplica la misma tarifa que en la retención en la fuente por honorarios, es decir, el 10% o el 11%, para conocer el criterio para definir la tarifa de retención. En conclusión, en el caso de los asalariados, las comisiones hacen parte del salario y estarán sujetas a la retención en la medida en que el salario sea objeto de retención por salarios. En el caso de los trabajadores vinculados por contrato de servicios, en todos los casos se deberá practicar retención. Señor Mauricio, ¿nos puede explicar un poco acerca de las sanciones que tienen las personas y las sociedades de no presentar la retención en la fuente? Sí, claro, Hitler. Bueno, las sanciones penales por el incumplimiento del no pago o de la no omisión por parte del agente retenedor o recaudador, el agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención de la fuente de los 2 meses siguientes a la fecha estipulada por el Gobierno Nacional la presentación del pago de la respectiva declaración en la fuente o quien encargado de recaudar las tasas o contribuciones públicas no consigne dentro del término legal podría incurrir en prisión de 3 a 6 años o un equivalente al doble del dinero que tenía que presentar, de la declaración que tenía que presentar, o hasta una multa, un tope máximo de 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Cuando usted habla de 50.000 salarios vigentes, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, tú tenías que declarar 100.000 pesos. Tenías que presentar la declaración 100.000 pesos. La multa te la duplica. Esa es lo que dice la ley, que la multa te la duplica. Pero hay compañías en Colombia que tienen que presentar, por ejemplo, una retención en la fuente por 20.000 millones de pesos. Lo máximo, el tope máximo de sanción en Colombia sería 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Eso da aproximadamente unos 39.300 millones. ¡Caramba! Sí, es un dinero muy alto, pero la ley en Colombia cobija a las compañías en que hay un tope máximo para la sanción. En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas, que teniendo una obligación legal de hacerlo, no consigue las sumas recaudadas por el dicho concepto. Es decir, dentro de los 2 meses siguientes a las fechas fijadas por el gobierno nacional, siempre hay que tener en cuenta los parámetros, las fechas estipuladas por eso, para que más adelante no haya inconvenientes. Bueno, para la presentación y el pago de la respectiva declaración de impuestos sobre las ventas, es decir, y tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas esas mismas sanciones a personas naturales encargadas de cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. El agente retenedor o el autorretenedor es responsable del impuesto de las ventas o del recaudador de las tasas, contribuciones públicas que extingan la obligación tributaria o pago por compensación de las sumas adeudadas, según es el caso, obviamente, junto con sus correspondientes intereses previos, el estatuto tributario y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria de la preclusión de investigación o cesación del procedimiento dentro del proceso penal que hubiera iniciado por X o Y motivo, eso dependiendo de las circunstancias.
sin el perjuicio de las sanciones administrativas que haya en su lugar. Entonces, usted le recomienda a las personas que en cada fecha ellos presenten su declaración normalmente. Sí, claro, es decir, pues nosotros tenemos las tablas informándole al público cuándo tienen que presentar su declaración en la fuente, su retención en la fuente, pero si no la está cumpliendo o no la está siguiendo, pues como el gobierno nacional estipula las fechas, va a verse incurrido en sanciones. Señor Mauricio, ¿y las sanciones relacionadas con la declaración mensual de la retención en la fuente? Bueno, la no práctica de la retención al agente retenedor se responderá por la suma que está obligado a retener o percibir, sin perjuicio de su derecho de reembolso o contra el contribuyente. El valor de la sanción mínima en los efectos tributarios a pagar en el 2017 era de 319.000 pesos. Lo anterior conforme a lo señalado en el Estatuto Tributario y con una VT de 31.859 pesos para el 2017. ¿Qué son los autorretenedores? La autorretención es una figura mediante la cual el mismo sujeto pasivo se aplica la retención en la fuente que debería aplicarle el agente de retención. En la retención en la fuente intervienen dos sujetos, el sujeto pasivo y el agente de retención. El sujeto pasivo es quien vende un producto o presta un servicio, es el que genera el hecho grabado sujeto a retención. El agente de retención es el que compra el producto o el servicio y es el que hace el pago. El sujeto pasivo es a quien se le debe hacer la retención y el agente de retención es quien debe hacer la retención. En la autorretención, el agente de retención es el mismo sujeto pasivo que se autorretiene dejando de lado el agente de retención. En la figura de autorretención, no es el agente de retención quien practica la retención, sino el mismo sujeto pasivo de la retención. Es el mismo vendedor quien debe proceder a retenerse el valor correspondiente de declararlo y pagarlo en la declaración mensual de retención en la fuente. Doctor Mauricio, ¿y cuál es el objeto de la autorretención? Bueno, como te mencioné hace un momento, hoy día existen empresas que tienen un sinnúmero de clientes en su base. Tienen una cantidad que es muy difícil de seguir o de realizar la retención de los clientes. Estos son clientes que son agentes de retención, los cuales necesariamente deben practicar la retención y certificarla. Este proceso, cuando existen entidades de clientes, resulta muy engorroso para las grandes compañías y pues bastante complicado. Será supremamente difícil para una empresa solicitar certificados de retención a tantos clientes. A respuesta a esta situación, nosotros respondimos, creamos la figura de la autorretención para una solución para aquellas empresas que tienen ingresos altos y tienen una gran cantidad de clientes. ¿Y quiénes son los autorretenedores, doctor? Bueno, los autorretenedores son los contribuyentes que hayan sido autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es decir, la DIAN, para poder realizar este procedimiento. Los grandes contribuyentes son autorretenedores, aunque no necesariamente, puesto que puede ser que algunas empresas catalogadas como grandes contribuyentes no sean autorretenedores y algunas empresas no catalogadas como grandes contribuyentes sean autorretenedores. En todo caso, corresponde a cada contribuyente catalogarlo como autorretenedor, especificar en la factura que emita en su calidad de autorretenedor. En la factura va a discriminar eso.
ahí usted se va a dar cuenta sobre eso. ¿Cuáles son los requisitos para ser catalogado como autorretenedores? Básicamente se requieren los siguientes requisitos para ser catalogado como autorretenedor por la DIAN según la primigenia resolución 04074 del 2005. Primero, ser persona jurídica. Segundo, haber obtenido ingresos por ventas brutas en el año inmediatamente anterior o en la fracción de años superiores a 130.000 VTs, unidades de valor tributario, vigentes a la fecha de la solicitud. Tercero, tener un número superior a 50 clientes que le practiquen retención a la sociedad, que reúna las exigencias previstas en el artículo 368-2 del Estatuto Tributario. Cuarto, estar inscrito en el Registro Único Tributario, RUT. Quinto, no encontrarse en el proceso de liquidación. Sexto, encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Séptimo, no haber sido sancionado en el último año por incumplimiento de los deberes de facturar e informar o por hechos irregulares en la contabilidad mediante acto debidamente ejecutorio. El requisito de 50 clientes no es necesario si las ventas del contribuyente superan los 630.000 VTs. Doctor Mauricio, quiero darle las gracias por haber sacado un poco de su tiempo para poder explicarnos a todos acerca de lo que es la retención en la fuente y las sanciones a que incurre la persona o la sociedad en la cual nos vemos. Sí, claro, con mucho gusto. Espero haberle aclarado muchas dudas a las personas naturales jurídicas que nos están observando en estos momentos. Y claro, siempre a sus órdenes. Y cualquier inquietud, ¿a quién nos dirigimos o qué hacemos? Sí, claro, ustedes pueden consultar en la página de la DIAN. Aquí aparece detallada toda la información que usted requiera. Pero si quiere una atención más personalizada, puede acercarse a la Universidad del Atlántico con el doctor Antonio Bisbal. Él es docente de la Universidad del Atlántico, es un experto en el tema. En Barranquilla, por lo general, es el que nos apoya mucho con este tema a las personas. Bueno, doctor, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación. Ojo ciudadano, cuidadito de no presentar la retención en la fuente. Esto incurrirá usted en un delito grave. Sanción mínima en la declaración de retención en la fuente. En algunas oportunidades tenemos que liquidar sanción de extemporaneidad en las declaraciones de retención en la fuente, ya sea porque la presentamos tarde o porque opere el fenómeno de la ineficiencia. Otras veces debemos liquidar sobre ella la sanción por corrección. Pero en algunas oportunidades la retención, al ser pequeña, la base para aplicar cualquiera de las dos sanciones es igual pequeña, teniendo como consecuencia que deba liquidarse la sanción mínima que señala el artículo 639 del Estatuto Tributario. Entre tanto, resulta que el formulario 350 se presenta la declaración de la retención en la fuente de forma general. En ella se contempla la retención a título de renta, de IVA y de timbre. Ahora bien, resulta que cuando se liquida y presenta el formulario 350, ya sea por extemporaneidad o corrección, el formulario 490, que es el de pagos, liquida de forma independiente las retenciones, dependiendo de si son de renta, IVA o timbre. El problema es que al liquidarlo de forma independiente, de conformidad con relación a la retención generalmente liquidada, la sanción mínima en ambos recibos, situación que no debe ser, pues la sanción es sobre la declaración y no sobre la retención, sin perjuicio de que la base para liquidarla sean las retenciones. En conclusión, al momento de liquidar los pagos en el formulario 490, tenga presente de no liquidar la sanción mínima doblemente, al menos una de renta, otra por IVA.
sino una sola debido a que el objeto de la sanción es la de extemporaneidad o la corrección de la declaración. ¿Cuándo existe responsabilidad subsidiaria? Cuando no se efectúen las retenciones, responderán subsidiariamente por el pago de las sanciones las personas naturales encargadas directamente de realizar la retención dentro de la empresa. A continuación le haremos una entrevista al docente Antonio Bisbal Lambis, quien es docente de la Universidad del Atlántico. Él es contador y tiene mucho conocimiento sobre este tema. Buenas tardes, señor Antonio. ¿Cómo ha pasado? ¿Cuál es el formato que se utiliza para hacer la declaración de la retención en la fuente? Muy buenas. El formato que se utiliza para presentar la declaración de retención en la fuente de manera mensual es el 350. Este lo podemos encontrar en la página de la DIAN, www.dian.gov.co, en el sistema MISCA. Ahí los usuarios de la DIAN pueden acceder a él y así mensualmente lo pueden llenar. ¿Hasta qué fecha se puede hacer la declaración de retención en la fuente? La declaración de retención en la fuente, ella tiene una periodicidad que es mensual, pero siempre nos preguntamos cuándo o en qué fecha lo tengo que presentar. Se tiene que presentar esta declaración mensual de acuerdo al último dígito antes del dígito de verificación, y este se encuentra en los calendarios que pide la Dirección de Impuestos Generales Nacionales en los últimos días de cada año. Y esta es una de las tareas que nos tenemos que dar a aquellas personas que tenemos que declarar dicha obligación de la retención en la fuente, que es mensual. ¿Por qué es importante realizar la declaración de la retención en la fuente? Bueno, una de las preocupaciones que tenemos aquellas personas que comercializamos, vendemos productos o servicios es que cuando lo hacemos nos hagan la retención en la fuente. Esta no es una preocupación que debemos tener tan marcada, debido a que cuando las personas a las que les prestamos nuestros servicios o les vendamos nuestros productos, ellas no son las que nos practican la retención. Esto nos va a servir a nosotros como un ahorro, porque al momento de hacer nuestras declaraciones, ya sea como personas naturales o como personas jurídicas, vamos a pedir estos certificados de dichas retenciones que nos practicaron y nos van a servir para bajar nuestro impuesto. Es decir, de que debemos jugarle limpio a Colombia. Entonces, contribuyente, persona vendedora de servicios, de productos, anímate, dile sí a la retención. Eliminación del CRE. La DIAN reiteró a los autorretenedores que desde el 1 de enero del 2017, la Ley 1819 en el artículo 376 eliminó el impuesto sobre la renta para la equidad del CRE. Según esto, los autorretenedores deberán declarar mensualmente a través del formulario 350 correspondientemente la declaración de la retención a la fuente. Cabe recordar que la autorretención del impuesto sobre la renta aplica únicamente para aquellos contribuyentes que sean sociedades nacionales, extranjeras o establecimientos permanentes y que estén exentos del pago de aportes a la seguridad social y para fiscales. Respecto a sus trabajadores que devengan un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales. Los plazos para realizar la contribución del mes de enero del 2017 varían dependiendo del último dígito del NIT, y estos van desde el 8 al 21 de febrero del 2017. Damos paso a una sección nueva en cuarto día que se llama La gente opina. ¿Cómo es la retención en la fuente para grandes contribuyentes? La retención en la fuente para grandes contribuyentes, por lo general, entre ellos no se practica retención en la fuente, pero existen algunas excepciones. En el caso de la retención en la fuente por IVA, definitivamente nunca se practica retención cuando en el negocio intervienen dos grandes contribuyentes. En el caso de la retención en la fuente, cuando el comprador y el vendedor son grandes contribuyentes, unas veces se practica retención y otras veces no. Por ejemplo, para una empresa que vende y no se le practique retención en la fuente, esta debe ser autorretenedora. Y por lo general, los grandes contribuyentes también son autorretenedores. Si el vendedor es gran contribuyente, por lo general no se practica retención. Pero hay excepciones también. Esto es debido a que grandes contribuyentes es ser una cosa y autorretenedores es ser otra cosa.
Si bien es cierto, la mayoría de los grandes contribuyentes son autorretenedores, pero también encontramos casos de que hay grandes contribuyentes que no son autorretenedores, porque la DIAN no los ha calificado como tal. En estos casos, cuando un gran contribuyente no ha sido calificado como autorretenedor, cuando otro gran contribuyente le compra, a este se le debe practicar la respectiva retención en la fuente a título de renta. Cabe resaltar también que en estos casos no se practica retención a título de IVA. Como conclusión, sí podemos decir que entre grandes contribuyentes sí se aplica retención en la fuente, pero solo a título de renta y solamente cuando el vendedor no es calificado como un autorretenedor. Y esta es una condición que debe estar impresa en la respectiva factura. Nos pueden escribir a nuestro correo. Perdón, no tenemos. Síganos en Facebook como Legislación Tributaria Grupo 2 y en Twitter como @Legislación Tributaria Grupo 2. Si quieren ver los aportes de este especial, suscríbase a nuestro canal en YouTube, Legislación Tributaria UA. Nos esperamos.